transformación, ¿no? Y hay algo que el Señor me había mostrado, la otra vez meditando en un versículo que me abrió así la mente cuando lo vi. ¡Wow, qué tremendo es esto! Y quiero compartírselo, hermano. Quiero compartírselo. Esto está en el libro de Santiago. El título que le vamos a poner hoy al mensaje es Transformando la mente. ¿Qué le parece si antes de leer vamos a orar? Me acompañen en una oración, ahí donde usted está. Y le damos gracias, Padre amado, por tu presencia. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder hablar de tu palabra, de poder escuchar este mensaje. Sabemos que hay muchos lugares donde hoy se están escondiendo, Señor, donde se están, Señor, congregando bajo tierra, en cuevas, en los montes, Señor, para poder escuchar, Señor, un versículo, una palabra de parte tuya. Nosotros te damos las gracias porque tenemos la libertad de hacerlo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque Padre Celestial nos habla, Señor, nos habla en nuestras vidas, Señor. Y hoy, Padre, nos humillamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos bendigas con ese entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos entender tu palabra. Señor, que no sea yo ni mi humanidad, Padre, ni mi razonamiento, sino que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, Padre Celestial, que necesitan escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como le decía, al título, le puse al mensaje de título, Transformando la mente. Y ahora le voy a explicar por qué. Santiago 1, verso 14 y 15. Mire lo que dice la Reina Valera, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso dice la Reina Valera. Ahora vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. No sé si está ahí en la compu, yo se lo leo ahí, de acá, perdón. Y dice, todo lo contrario, dice, acá es otra versión. Cada uno es tentado, y escuchen lo que dice, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué venía? ¿Por qué le puse este título? ¿No? Porque dice Transformando la mente, porque es un mes donde venimos hablando de transformación, y yo sé que por ahí cuando hablamos de transformación lo más fácil es decir que tenemos que dejar esto, tenemos que dejar lo otro, que no está mal porque la Biblia lo dice, pero acá encontramos algo muy poderoso que dice que el pecado se origina en la mente humana. Usted fíjese que dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y escucha bien, y esto es como que está hablando, hace una analogía como de que está hablando de un embarazo. Luego, cuando el deseo ha concebido, dice, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea, por ahí nosotros decimos, hay que dejar esto, hay que dejar el otro, pero por ahí hoy, que no está mal, como digo, decir eso, pero por ahí hoy vamos a decir, tendríamos que dejar de pensar en esto, ¿no? Porque ¿dónde empieza? Todo en la mente, ¿no? En el corazón primero, ¿no? Ahí es donde se aloja el pecado, ¿no? Para ser transformados,
debemos ir donde inicia el pecado, ¿no? Es por donde pasa, ¿no? Y qué tremendo porque la Biblia acá nos da esta tremenda revelación, ¿no? El escritor de Santiago, no sé si fue Pablo, no estoy bien seguro, no estoy bien informado sobre eso, pero el que escribió, ¿no? Le empezó a contar cómo era el tema, ¿no? Y entonces lo que les da a entender es que primero es un mal deseo que está en la mente, ¿no? Y eso te atrapa, te seduce y te lleva a cometer el pecado, ¿no? Y yo pensando, digo, le voy a hacer como un ejemplo a los hermanos, ¿no? Porque usted imagínese, hermano, que cuando usted está a dieta, ¿cuántas alguna vez estuviera a dieta? ¿No? La mayoría, yo creo que alguna. ¿No? No, bien. Bueno, está bien, pero veo que cuando uno se pone, dice, che, voy a empezar la dieta el lunes. Y pasa el lunes y el martes, y por allá, viste, estás con el celular y estás mirando, te digo, porque a mí me pasa. Estás con el celular, ¿y qué pasa? De pronto pasa un video, están haciendo un asado. No, y vos ves, viste que los que hacen YouTube, los videos de los asadores, los tipos te cortan las carnes y todas las cosas, ¿no? Y eso ya te entra por los ojos. Y de pronto ya escuchás esa voz y te dice, y bueno, ¿por qué no te da la carnicería? No, sí, tanta vuelta, no, estoy a dieta, ¿viste? Dale, si es un día nomás, no pasa nada, ¿no? Y allá lo ve al tipo hablando con el carnicero, al asado, ahí ya compró 5 kilos de asado. Encima, ¿viste? Cuando son dos personas, ¿no? En casa somos mi esposa, Candela y Simón, y ¿viste? No te voy a decir que no comen, porque no. Pero vos vas y decís, capaz que con 2 kilos de carne no comés bien. Y después decís, dame un poquito de chinchulín, un poquito de morcilla. Y bueno, y allá ya metiste la regama, porque después ya, digamos, se fue la dieta, ¿no? Y entonces, es algo similar, hermano, porque entra no por los ojos, eso te seduce la mente. Te seduce a tal punto de que vos te terminás accediendo, ¿no? a lo que no tenías que hacer. Y así es el pecado, ¿no? Es un mal deseo que empieza en la mente y después, cuando uno ya pecó, digamos, no es que, pequé sin querer, Señor. No, ya lo pensaste, ya tramaste todo. Y pensaba, no sé si alguna vez usted ha escuchado de asesinos que matan, que cuando son juzgados estas personas, el juez tiene que juzgar la intención del asesino, ¿no? Y tiene que juzgar si fue con alevosía, si fue premeditado, si fue una emoción violenta, ¿no? Pero acá delante de Dios no hay emoción violenta, no hay, ¿no? Porque Dios conoce todo de nosotros. Él conoce tus pensamientos, Él sabe lo que vos pensás, en qué estás pensando en este momento, ¿no? Y Él sabe todo, entonces no nos podemos esconder de Él. Ahora, podemos ver a través de este versículo que el Señor nos muestra dónde nace el pecado, ¿no? Que es a través de un mal deseo. Entonces yo pensaba, digo, tenemos que ser transformados, Señor. Bueno, tenés que dejar esto, tenés que dejar el otro. No, yo diría, tenemos que dejar de dar lugar en nuestra mente a ciertas cosas que nos llevan al pecado. ¿Entienden? Usted fíjese que Jesús dijo que lavarse la mano no contaminaba al hombre, sino lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. El corazón y la mente es el lugar donde se alojan nuestros pensamientos. Ahora mire, hermano, lo voy a llevar a Proverbios 4, verso 23. Proverbios 4, verso 23. Proverbios 4, verso 23. Y mire lo que dice la Reina Valera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tremendo. Mire, le voy a leer porque lo estuve viendo en otras versiones y le aseguro que le vuela la cabeza. Mire lo que dice en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos
pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Qué tremendo, ¿no? Y tengo una más. Mire lo que dice, hay otra traducción que es la Biblia hispanoamericana. Y mire lo que dice: vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Ahora fíjese que vemos en Santiago donde empieza el pecado a través de un mal deseo. Y ahora cuando vamos a Proverbio nos dice: vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Esto es tremendo. Y usted fíjese, dice vigila atentamente, ¿no? Y usted fíjese que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad, le dice, ¿no? Y o sea, y orar sabemos que es hablar con Dios, ¿no? Estar en comunión a través de la oración con Dios. Pero velar significa estar despierto. Entonces, acá a través de la Biblia podemos ver dónde inicia, pero también los recaudos que hay que tomar en la mente, porque es un lugar donde se gesta el pecado. Y el de Proverbio nos dice: vigila atentamente tu interior, ¿no? En otras versiones, mire, hay otras versiones que dice: Dios habla hoy, dice: cuida tu mente más que nada en el mundo. Tan buena esta versión, porque la otra está en español, en castellano, no sé qué sería, pero estas nos hablan más de nuestro idioma y nos llevan a entender mejor. O sea, acá la Biblia nos está diciendo: cuida tu mente. Dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice. El 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Entonces, usted fíjese que cuando vemos los versículos que siguen abajo, primero allí te habla de la mente, pero luego te habla de la boca, luego te habla de lo que miramos y hacia dónde caminamos con nuestros pies, ¿no? Entonces, cuando vemos, antes de hablar de todas nuestras acciones, primero el hombre que escribe acá Proverbios, Salomón, te habla de la mente. Que debemos cuidarla, que debemos ser vigilantes, ¿no?, de nuestra mente. Ahora lo llevo a otro verso. Hoy va a recorrer versículos, porque creo que es más claro que lo que dice la Biblia, ¿no? Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, fíjese, la versión internacional dice: no se amolden al mundo actual, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, cuando hablamos de transformación, estamos hablando que primero, ¿no?, debe ser transformada nuestra mente, como dice acá en el libro de Romanos, dice que si no sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De la mente. Y la otra versión dice: no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, nosotros podemos vivir una transformación
que nos veamos nosotros. O sea, yo puedo, fingir un montón de cosas, que soy transformado, pero usted no conoce mi interior. Y podemos vivir, quizás, podemos vivir una doble vida, y usted me va a ver a mí y va a decir, no, yo soy un hombre de Dios. ¿No? Pero acá la Biblia lo que nos cuenta que para ser transformados verdaderamente debemos renovar nuestra mente. Y este versículo, el de Romanos, es muy claro, ¿no? Porque dice que no nos debemos conformar a cómo hoy piensa el mundo, ¿no? A los valores del mundo, a lo que pasa en la sociedad en la que vivimos. Entonces Dios nos llama, ¿no?, a través de este versículo a que nuestra mente sea transformada, y ahí nuestra manera de vivir va a ser cambiada. ¿Cuánto dicen? Ahora qué tremendo, ¿no, hermano? Porque usted fíjese, entonces vimos que en Santiago nos dice dónde nace el pecado. El proverbio nos dice que debemos ser cuidadosos con nuestra mente, que debemos guardar nuestra mente. Pero el proverbio en Romanos nos dice que debemos renovar nuestra mente. No es que venimos a Cristo y ya está, soy nueva criatura. Pasa eso, Dios nos regenera, pero a través de su palabra. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios, ¿qué pasa? Vamos cambiando nuestra manera de pensar. Quizás nosotros llegamos con valores que hemos aprendido, que nos han enseñado, y algunos hemos sido criados así a los conchazos, pero cuando llegamos a los caminos de Dios, ¿qué hace el Señor? Nos discipula nuevamente. Ahora, ¿cómo renovamos la mente, hermano? Y lo voy a volver a llevar a Santiago 1:18. Si usted quiere, búsquelo, si no, yo se lo leo. Mire lo que dice. Santiago 1:18. Y mire lo que dice. Él, hablando de Dios, Él de su voluntad, mire lo que dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces usted fíjese que Dios, ¿cómo nos hace nacer de vuelta a nosotros? A través de su palabra. Ahora de ahí es la importancia de cómo renovar la mente, es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo va a cambiar mi manera de pensar a través de la palabra de Dios? Entonces, usted fíjese que una de las maneras de renovar, ¿no?, de conocer a Dios, es conociéndolo a través de la Escritura. En el Salmo 1, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando nosotros tomamos a la ley de Dios, a la palabra de Dios, como nuestro consejo, nuestra ayuda, ¿sabe qué pasa? Que usted tiene las herramientas como para filtrar sus pensamientos. Si usted conoce la Biblia, usted no va a dejar que cualquier pensamiento ande divagando por su mente. Cuando usted conoce cuál es la voluntad de Dios, y hoy lo compartía el pastor Víctor, un tremendo mensaje hoy a la mañana, temprano, cuando estamos en el ayuno, y hablaba justamente de este versículo, ¿no? Que cuando nosotros entendemos, ¿no?, que somos lavados, que somos rociados por esa sangre, por ese sacrificio, cuando entendemos que no es nuestra fuerza, ¿no?, sino que es el Señor cubriéndonos con su sangre, entendemos que somos más que vencedores, hermano. Ahora, a través de la palabra nosotros podemos empezar a decidir qué pensar y qué no pensar, ¿no? Podemos decidir cómo guardamos nuestra mente. Y mire lo que dice en Corintios, capítulo 2, 2 Corintios 10:5 dice. Mire lo que dice, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora qué tremendo, hermano, porque cuando nosotros vamos conociendo la verdad de Dios, el Señor nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Podemos conocer la voluntad de Dios y entonces nuestra mente no es que nosotros venimos a Cristo y ya nos va a pensar nunca más mal. Eso es mentira, eso hasta que venga Cristo, o quizás no nos vayamos a esta tierra porque tengamos que morir, vamos a seguir batallando, ¿no? contra la carne, ¿no? Sabemos que los deseos de la carne son contra el espíritu, dice la Biblia, pero los del espíritu son contra la carne. Entonces ahí hay una batalla plenamente. Ahora, como le digo, no es que nunca más nos va a tener pensamientos malos una vez que está en el Señor. No, de ahí en más es cuando nosotros vamos creciendo en la palabra de Dios y empezamos a filtrar todo lo que pasa por nuestra mente. Y ahora la Biblia es clara porque dice, si ustedes quieren ser transformados, renueven su mente. Debemos renovar la mente. Debemos renovar lo que pensamos. Debemos muchas veces examinar lo que vemos. ¿Qué me es de bendición esto que estoy mirando? ¿Es de bendición esto con lo que me estoy llenando? Porque la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, dice. Y todo lo que entra por tu ojo va a tu corazón, se almacena. Entonces, en este tiempo la pregunta es, ¿en qué estás pensando? Usted sabe que la otra vez no sé quién era que estaba, yo estaba ahí tocando el piano y había una hermana que estaba hablando, no sé si era Víctor, el pastor Víctor, y a mí se me venía así a la mente Apocalipsis. Y no sé si usted se acuerda cuando la Biblia dice que el Señor le empieza a hablar a las iglesias en aquel tiempo, ¿no? Empieza a hablar a la iglesia de Tiatira, Filadelfia, la Odisea, Esmirna, creo que era, me falta uno, ¿no? Pero bueno. Y usted fíjese que hay una parte donde a Jesús le dice que Él tiene los ojos como llama de fuego. Y hay algo que es tremendo, porque cuando vos ves eso, ves que delante de Dios nada lo puede soportar. Si hay algo que dice la Biblia en esos capítulos, es que Dios conoce todo de su iglesia. Dios conoce lo bueno y también conoce lo malo. Conoce a los esforzados, conoce a los que se han quedado, conoce todo de su iglesia. Y lo tremendo de esto, que Dios conoce todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Entonces, en este tiempo, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Usted fíjese que en Santiago 1:18 dice que Dios nos hizo nacer mediante la palabra. Dice. Entonces, si nosotros anhelamos una nueva vida, anhelamos cambiar nuestra manera de vivir, primeramente tiene que cambiar el pensamiento. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, yo sé que esto es breve, pero yo creo que lo va a bendecir, hermano. Quería compartirle esta palabra. Es una palabra muy poderosa, hermano. Es muy poderosa porque esto nos lleva a examinarnos nosotros, a examinarnos qué pasa por nuestra mente. Quizás todo el tiempo estás teniendo pensamientos de catastróficos, pensamientos de depresión, ¿no? Quizás muchas veces pasan pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. Y eso no significa que usted, hermano, sea más pecador que yo, no, quizás somos iguales, ¿no? Delante de Dios somos iguales, sabemos que es la misma sangre la que nos cubre, pero es momento, ¿no? De que si queremos que cambie nuestra vida, si anhelamos esa nueva vida en Cristo, ¿no? Podemos entender que debemos cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Debemos empezar a regirnos por lo que dice la Biblia, por lo que Dios dice de nosotros,
¿no? Muchas veces andamos, ¿no? Por ahí cabizbajo, andamos sin fuerza, desalentados, cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, cuando la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre, ¿no? Y entonces, usted imagínese, en la antigüedad un rey no andaba así con la cabeza abajo, ¿no? Usted lo veía a David enfrentar a sus enemigos y vencerlos, porque Dios estaba con él. Entonces, hoy en la actualidad nosotros tenemos un mejor pacto, porque nosotros tomamos todo del hermano. Nosotros, como decía hoy el pastor, Cristiano no lo pudo escuchar, pero sí los que lo escuchamos, ¿no? Tenemos ese privilegio de ser hijos, de ser herederos, ¿no? Del Señor. Entonces, cuando vos empezás a entender eso, empezás a entender que el favor de Dios está sobre tu vida. Entonces ya no hay lugar para la depresión, no hay lugar para ese pensamiento que todo el tiempo te dice, ve que no valés nada, no servís, siempre le errás en lo mismo, ¿no? Pero hoy el Señor te viene a decir, ¿no? Che, sumergite en mi palabra, sumergite en tener esa lectura todos los días, ¿no? Sea un versículo que lo guardes, que lo archives en tu corazón, porque eso el Espíritu Santo lo va a usar. Porque un día va a llegar un momento que se te va a hacer un clic y te vas a dar cuenta, ¿no? Que hay muchas bendiciones para tu vida, y no estoy hablando de lo económico, sino que estoy hablando que cuando vos te vas a dormir, vos descansás en paz, que cuando vos te sentás a la mesa con tus hijos, no es necesario estar llorando por una persona que está metida, no está llorando por un hijo que está en la droga, sino que te sentás en paz verdaderamente y podés disfrutar de la bendición de Dios. Así que quería compartirle esto, hermano, en esta hora. Quería soltarle este mensaje. Así que, ¿qué le parece, hermano, si usted se pone de pie ahí donde está y vamos a orar?